esta exposición, lo importante es ver el manejo, la evaluación y manejo inicial, para según eso pasarlo a otros protocolos. Bien. Vamos a empezar entonces dolor torácico en emergencia. Entonces, al igual que el anterior, estamos basados en la guía europea de manejo de dolor torácico, y cuando ya empiecen a aparecer las sospechas diagnósticas, estos pacientes pasarán a otro protocolo. Por lo tanto, vamos a tener el mismo estilo de la anterior exposición. Bien, empezamos. Definición. El dolor torácico agudo es la percepción de un dolor no traumático, u otro malestar torácico, localizado en la región anterior, entre la base de la nariz del ombligo. Parece amplio, ¿no? Pero aquí es la definición. Y en la región posterior, entre el occipucio y la duodécima vértebra. La calidad del dolor se puede describir como opresivo, asfixiante, constrictivo, con sensación de muerte inminente y asociado a disautonomía, diaforesis, náuseas, etc. Siguiente. Hay 3 consideraciones para evaluar. 1, el enfoque clínico, la estratificación y la puesta en marcha de los protocolos, ¿no? Según lo que nos parezca que puede ser la causa. La evaluación del dolor torácico debe incluir la capacidad de detectar todo el espectro de síndromes coronarios agudos. Debe basarse en una concepción profunda de la fisiopatología y de la estratificación precoz del cuerpo. Y debe ser dirigida con objetivos diagnósticos y terapéuticos específicos. Bien. Desde el punto de vista práctico, la valoración del paciente con dolor torácico agudo debe ir encaminada al descriptaje de procesos que pongan en riesgo la vida del paciente. Y para esto bastaría una buena historia clínica y la exploración física, ¿no? Una vez más, historia y examen físico. La jerarquía diagnóstica debe ser, en primer lugar, confirmar que hay un infarto agudo en miocardio y posteriormente en siniestral. Si estos ya fueron excluidos, buscar otras causas cardíacas. Y en aquellos que no haya un origen cardíaco evidente, debe continuarse con la identificación de las causas no cardíacas potencialmente locales. Y posteriormente, causas menos graves. Si se dan cuenta, acá lo primero es ver, ¿es un infarto o no? Y una vez excluido el infarto, buscaremos otras causas, ¿no? Buscaremos otras causas. Claro, esto no impide que si yo tomo un electrocardiograma y en ese momento no veo evidencia de infarto, puedo solicitar ya una radiografía de corazón. Y si hay evidencia de infarto, también solicito una radiografía porque puede estar en congestión pulmonar, puede haber cardiomegalia, etc. ¿No? Entonces se van dando cuenta de que las cosas son dinámicas. Por ahí vamos a ir conversando. Siguiente. La historia. Se convierte en elemento vital importante. ¿Por qué? Porque hay que describir características del dolor, intensidad, localización, duración, factores atenuantes y desencadenantes, síntomas asociados y los factores de riesgo cardiovascular que pueda presentar el paciente. ¿No? Preguntar no solo por antecedentes del paciente, sino por los familiares. Los medicamentos usados. Hay pacientes mayores que toman pastillas y ni siquiera saben para qué sirven. Y a veces hay familiares que dicen, bueno, ahí toma los sartán para la diabetes. Y están perdidas. Por eso es preguntar qué enfermedades y el nombre de medicamento. Siguiente.
el examen físico, valorar el estado hemodinámico en primer lugar. ¿Ya? Si hay hipotensión, trastorno de la frecuencia o del ritmo, alteraciones en la respiración y temperatura. El examen físico debe ser integral, o sea, no que me circunscribo a examinar el tórax y el corazón. Debo escuchar pulmones, debo ver el estado de palidez, el diagnóstico, de flacidez, si tiene buen tono, si tiene un abdomen peritoneal o no. La suposición de una causa cardíaca exclusiva limita la exploración. ¿Ya? Por eso debemos examinar todo. Y esto es lo que nos ayudará a diferenciar la existencia de causas diferentes a las cardíacas. Siguiente. La auscultación pulmonar, ya sabemos, crepitantes, unios bilaterales, ¿no? Si hay abolición del murmullo vesicular, si hay soplos cardíacos, a veces el dolor en ancianos, esto es en ancianos, ¿no? Un dolor de pecho puede ser de que ya nos está hablando de que puede haber un herpes. En estadios iniciales puede haber dolor de pecho sin vesícula, pero la descripción del dolor en un dermatoma no tiene que hacer sospechar. Y la hiperespecie que cambia. Un dolor de corazón no te va a doler porque palpes la piel. En ancianos, pues, les vuelvo a repetir, es frecuente el herpes. Y de paso un consejo, hagan vacunar contra el herpes a sus pacientes. Una exploración abdominal también, puede haber una perforación de una úlcera gástrica abdominal, no en epigastrio, y puede irradiarse a tórax, o un cólico biliar, que también puede estar enmascarado por un dolor de pecho. Siguiente. Una exploración neurológica, ¿ya? Dado que se puede usar una terapia trombolítica, agentes antiplaquetarios, entonces podría ocurrir que haya un sangrado a nivel cerebral. Entonces tenemos que tener muy claro cuál es el estado neurológico del paciente antes de una trombolisis para poder ver las diferencias. Bien. Y la prevalencia de las etiologías del dolor torácico va a variar en función de la población estudiada, según si son pacientes jóvenes, adultos, ancianos, ancianos añosos, varones, mujeres, y hasta por razones de género. Siguiente. Bien. Entonces, en pacientes atendidos en los servicios de urgencias se presentan algunos datos como 70% de diagnósticos no son de origen orgánico. O sea, no hay una patología cardíaca, gastro o enfermedad. Puede ser musculoesquelética, puede ser una esofagitis por reflujo, y algunas veces una angina de pecho es responsable del dolor, o una angina inestable puede darse en un porcentaje muy bajo del total de la población con dolor torácico. Sería muy interesante que cada uno de ustedes se pusiera a estudiar en su hospital del total de pacientes que acuden por dolor torácico, cuántos tienen una causa cardíaca y cuántos son por un infarto. Bien. Dentro de las causas de dolor torácico también se encuentran otras originadas en mediaciones poco frecuentes, ¿no? Siguiente. Bien, según la AJA,
¿ya? El dolor de pecho es una de las razones más comunes por las que las personas buscan atención médica. Y esta guía se desarrolló para la evaluación del dolor torácico agudo o estable en entornos ambulatorios y urgentes, ¿no? Haciendo hincapié en la etiología isquémica, ¿no? Vamos, ahí tienen la referencia. Vamos a seguir revisando. El dolor torácico agudo se refiere a síntomas de nueva aparición o un cambio con respecto a un patrón, en intensidad o en duración. El dolor torácico estable se refiere a síntomas que son crónicos y se asocian a eventos precipitantes. Aunque se usa en la práctica clínica, los pacientes nos van a decir las palabras como presión, opresión, pesadez, ardor, en otros lugares además de pecho. Puede ser hombro, brazo, cuello, en la parte superior del abdomen y hasta en la mandíbula. El dolor debe describirse como cardíaco, posiblemente cardíaco o no cardíaco, en un lugar típico o atípico. El dolor de pecho es el síntoma más común entre hombres y mujeres ya diagnosticados con síndrome coronario agudo. Sin embargo, las mujeres pueden presentar otros síntomas como náuseas, palpitaciones y dificultad para respirar. Siguiente. Se deben realizar esfuerzos para la evaluación de los pacientes con dolor torácico agudo, incluida la educación pacientes para que llamen al 116. Bueno, en este caso es el número que se llama para urgencias indiferentes. Ya el 117, para que sepan, es para llamar y salir las ambulancias de fiscal. Para el transporte de los servicios médicos de emergencia al centro médico más cercano. La electrocardiografía es importante en la evaluación del dolor torácico, tanto agudo como estable. Debido a la alta sensibilidad y especificidad para el suicidio miocárdico, la evaluación sería con troponina cardíaca. OT es el biomarcador preferido. Ya, o sea, olvide, ya hace tiempo que ya no usamos PGO ni otras cosas. Y se prefiere la troponina T de alta sensibilidad porque permite la detección rápida de lesiones. Claro que esto no es de tan fácil acceso en muchos hospitales. Entre los pacientes con dolor torácico agudo o estable, el uso de pruebas de diagnóstico debe basarse en una evaluación estructurada del riesgo cardíaco y dirigirse a los pacientes con mayor probabilidad de beneficiarse, ¿no? Las guías de ejecución clínica deben usarse de forma rutinaria en emergencia y en otros entornos. Los pacientes clínicamente estables, evaluados por dolor torácico, deben incluirse en la toma de decisiones clínicas, sopesando costos, riesgo de eventos adversos, exposición a la radiación y otras cuestiones. Siguiente. Aquí ya, esta parte ya es más cardíaca, ¿no? Que propone la guía de la... Entonces, se habla de pacientes con dolor torácico, bajo riesgo, ¿no? Es posible que no necesiten pruebas cardíacas suficientes o adicionales, ¿no? Bajo riesgo estamos hablando de personas que no tienen antecedentes y con un electrocardiograma normal. Y en pacientes de dolor torácico de riesgo intermedio, o sea, aquellos que no tienen alto riesgo, o sea, que no tienen una enfermedad cardíaca estructural, una enfermedad coronaria, pero tampoco encajan en bajo riesgo, sin antecedentes de enfermedad coronaria, habrá que hacerles pruebas, ¿no? Un electrocardiograma, ecocardio, etcétera, pero ya esta parte corresponde a los cardiólogos. Recuerde que en Estados Unidos ellos ya empiezan a hacer estudios desde emergencia.
Y en aquellos que ya tienen una enfermedad coronaria conocida, con dolor torácico, las pruebas pueden incluir varias de tipo funcional, pruebas en aquellos pacientes como una angiografía coronaria, ¿no? Estás viendo de que tienen el riesgo de que pueda haber una enfermedad multiarterial. Los pacientes con dolor torácico agudo y de alto riesgo, es decir, que tienen cambios en el electrocardiograma, que tienen una lesión confirmada por una troponina elevada, que tienen una disfunción sistólica nueva del ventrículo izquierdo por ecocardio, o que le han ya llegado a hacer pruebas funcionales y que demuestren una isquemia, todos deben ir hacia un cateterista. Y las causas no isquémicas de dolor torácico pueden incluir un síndrome aórtico agudo, una embolia pulmonar aguda, una miopericarditis o una valvulopatía. Ahora, todos estos ya tendrán que tener un manejo por cardiología y con pruebas especiales. Siguiente. El electrocardiograma es el primer análisis auxiliar. ¿Ya? Se deberán tomar en forma seriada, a los 10 minutos, a los 60 minutos. Tomar derivaciones derechas y posteriores en caso de que haya una sospecha de un infarto de cara inferior o posterior que corresponde al territorio de la coronaria derecha. Un primer electro sin alteraciones no descarta un síndrome coronario agudo. Siguiente. Troponina. Se descartará en caso que la troponina de alta sensibilidad de ingreso sea negativa. O de una troponina en una segunda muestra a las 3 horas persista negativa o no haya cambios significativos, con una diferencia entre ambas de menos del 20%. Y además hay alivio del dolor, es un paciente que se puede estar. Una sola troponina positiva no diagnostica infarto y siempre se deberá hacer un control. Ver el delta y mirar al paciente en su completo. Si hay dolor, si hay otro diagnóstico y ver cambios en el dolor. Siguiente. Radiografía de tórax, una póster anterior posible, pero ya sabemos que la gran mayoría solamente vamos a tener un anteroposterior. Para una decisión de una enfermedad cardíaca no es que me va a ayudar, pero sí me va a ayudar sobre todo si tengo sospecha de una insuficiencia cardíaca con compromiso pulmonar, o si hay un ensanchamiento del mediastino que me haga suponer una disección aórtica, o si veo de que hay un colapso pulmonar por un neumotórax. ¿Ya? En muchos casos la radiografía va a ser normal o inespecífica. Siguiente. En aquellos con sospecha suficientemente alta de angina inestable o relacionado que justifique el ingreso en el hospital, siempre tendrá que haber una radiografía de tórax para evaluar cardiomegalia o edema pulmonar. Valorar infiltrados, imágenes nodulares, masas, derrames, neumotórax, mediastino ancho y crecimiento de cavidades cardíacas. Siguiente. En el diagnóstico diferencial, la formulación de un diagnóstico diferencial de un dolor torácico es preciso dentro de un periodo de tiempo muy corto para poder diferenciar si es de origen cardíaco o no cardíaco. Es ahí donde está el desafío del médico de urgencia. Siguiente. Causa de dolor torácico. A la cabeza, cardiovasculares, síndromes coronarios, infartos, síndromes coronarios
pequeño elevado, pericarditis, miocarditis, hipertensión severa. La hipertensión severa también da dolor torácico, sin cambios sistémicos. O en algunos casos puede haber cambios sistémicos, pero al bajar la presión, les vuelvo a tomar un electro y desaparece. Cardiomiopatía por estrés, síndrome Takotsubo, arritmias, cardiomiopatías, falla cardíaca aguda severa, síndrome aortótico. En las no cardiovasculares está el espasmo esofágico, esofatitis, reflujo, y eso es frecuente. Eso sí se da, por eso aquí en este artículo lo ponen por la primera causa. Enfermedad ulcerosa péptica, pancreatitis, policistitis, las neumonías, derrame pleural reciente, neumotórax. Usualmente este es un paciente más joven. Tromboembolia pulmonar. Hoy vamos a tener historia con los factores de riesgo bastante evidentes. Trauma torácico, fractura de costillas, a veces por traumas no tan fuertes en personas mayores. Daño discal o vertebral en región cervical y torácica, herpes zóster y el dolor psicosótico. Siguiente. La embolia pulmonar puede diferenciarse por la naturaleza pleurítica del dolor torácico, es inespecífico en el electrocardiograma y hay hipoxemia. La disección aórtica es como una sensación de desgarro que baja por la espalda. Y muchos otros dicen es como un puñal que atraviesa hasta desde el pecho hasta la espalda. Y hacen bastante hincapié en eso. Y puede haber una diferencia de la presión arterial entre los dos brazos. Puede haber, no siempre, un soplo de insuficiencia aórtica. Y sí va a haber un mediastino intactado. El taponamiento pericárdico, taquicardia, hipotensión, pulso paradójico, venas del cuello dilatada. La pericarditis aguda puede ser difícil de distinguir y el malestar puede ser de un dolor más de tipo febril. Siguiente. Puede ocurrir que se confunda pericarditis con infarto, ¿no? Y al administrar una terapia trombolítica puede tener consecuencias nefastas, ¿no? El neumotórax agudo es menos frecuente, pero es un tratamiento urgente, ¿no? Se va a hacer usualmente en muchos jóvenes con un compromiso menor del 10%, observación. Si es mayor del 20%, ya va a ser una toracocentesis. Siguiente. Estratificación. Bien, estamos en esta parte importante. Las implicaciones fundamentales en la estratificación es establecer adecuada y rápidamente las indicaciones de ingreso. Debe ir a una unidad coronaria, a un intermedio, hospitalización general o se puede ir a su casa. Pacientes de alto riesgo. Cuando la probabilidad de un infarto o de muerte en 30 días es la que es más del 5%. Vamos a hablar de alto riesgo cuando hay inestabilidad hemodinámica que acompaña al dolor torácico, hipotensión, rayo de bomba, disfunción mitral, alteraciones marcadas o persistentes del ST, o que ya tuvo un infarto y presenta todo. Pacientes de bajo riesgo, cuando no existe ninguna de las circunstancias anteriores. Siguiente. Modificadores de riesgo. Aumenta el riesgo de existencia de alguno de estos. Que ya tuvo un infarto en el pasado, o que ya tiene una función ventricular izquierda deteriorada, que ya fue operado de revascularización miocárdica, que tenga una enfermedad vascular periférica, que cada vez que haga dolor haga elevación del segmento de ST,
calma el dolor, desaparece, vuelve a presentar dolor, puede elevarse. Cuando las alteraciones electrocardiográficas son muy extensas o persistentes, y si tiene una creatinina o proteinasa en nivel elevada o troponina positiva. Siguiente. Recomendaciones de destino. Los pacientes con dolor típico y determinantes de riesgo alto, con modificadores de riesgo, deben ingresar a un área dotada de monitorización de electrocardiograma continuo y ser trasladados a un unidad. Aquí el trabajo es con el cardiólogo, junto con el cardiólogo, y ya del protocolo de dolor torácico pasó a un protocolo de infarto. Pues allí los cardiólogos y los emergenciólogos aplicarán el protocolo correspondiente. Y los pacientes con determinantes de riesgo alto, sin factores modificadores, deben entrar a una unidad de monitoreo continuo. Siguiente. Los pacientes con dolor torácico típico y determinantes de riesgo bajo, pero con algún modificador de riesgo ya mencionado, podrán ir a una unidad de intermedios de cardiología, ¿ya? Donde los cardiólogos ya tendrán que confirmar el diagnóstico e iniciarán el tratamiento correspondiente a su protocolo. Siguiente. Los pacientes de bajo riesgo y sin modificadores pueden salir de alta, ¿no? Tras la evaluación de electrocardiograma y enzimas repetitivos. Hemos hablado que hay al momento de ingreso, a los 10 minutos, a los 60 minutos, y en algunos casos puede ser hasta 6 horas. Bien, gracias. No hablo de tratamiento, porque el tratamiento va a ser según el diagnóstico que se llegue con la evaluación, se iniciará un protocolo que será diferente para cada diagnóstico. Esto de acá lo que busca es hacer la evaluación inicial en emergencia, hacer una estratificación y direccionar al paciente. Siempre pensando en primer lugar, ¿es un infarto o no? Si no es un infarto, ¿es algún otro evento cardíaco? Y si no lo es, ¿qué otra enfermedad puede ser? Según la sospecha, tendrá un camino y un protocolo. Bien, he tratado de dar lo que creo que es necesario para una evaluación inicial en el experto. Muchas gracias, doctor Villara. ¿Alguna pregunta, señorita Gloria? Sí, doctor. Aquí hay algunas preguntas. A ver, le voy a leer. Dice, buenas tardes. ¿Qué enfermedad relacionada con dolor de abdomen estaría relacionado con síncope? A ver, ¿puedes repetirme? ¿Qué enfermedad relacionada con dolor de abdomen estaría relacionado con síncope? Allá. Puede ser un aneurisma de abdomen roto. Es a la cabeza, ¿no? Un aneurisma de abdomen roto. El paciente, claro, debería estar con el pródromo de dolor abdominal, pero hay ancianos que no requieren nada y absolutamente hacen síncope. Y al examen físico ya se encuentra que toda la patología está conectada. Porque una pancreatitis, una colecistitis usualmente va a avisar. El problema son los pacientes muy ancianos, ¿no? Que puede ocurrir de que no refieran dolor, no digan nada. Y si son pacientes ancianos que ya tienen limitaciones para comunicarse, es un postrado, puede ser de que simplemente el familiar se acerque a la cama y ya no puede responder. ¿Sí? Sí, doctor, la siguiente pregunta. Pacientes con dolor torácico repentino y al realizar el examen físico hay dígito presión torácica positiva y refiere que el dolor se presenta con las mismas características y de forma recurrente. ¿En qué pensar?
Si es un dolor a la dígita presión, lo primero que pensaría, según la localización, si es paraesternal, puede ser una costocondritis. Si sigue el recorrido del cartílago costal, o si sigue el recorrido de una costilla. Muchas veces se palpa y justo cuando uno toca el hueso de la costilla duele, ¿no? O si está en la articulación postesternal duele, o si está en el esternón duele, o si es en la apófisis citoide duele. Si el electrocardiograma es normal y a la palpación del dolor pensaría en una costocondritis. Si el electrocardiograma ya tiene patología, primero tengo que evaluar con enzimas cardíacas, ¿no? ¿Cuál puede ser la prueba? Siguiente pregunta. En un paciente con síncope reflejo o ortostático, ¿se le administra alguna medicación en sala de urgencias? Bien. Si son síncope reflejo, son mecanismos vasovagales, pueden ser de otra naturaleza, o es reposo. Reposo y de allí se van a su casa con la recomendación de ir a consultorio. Y si es ortostático, ver si hay depresión de volumen, reponer volumen. Si es farmacológico, suspender el medicamento. Y si persiste hipotenso, hidratación, ¿no? Hidratación. Muchas veces nos llegan pacientes con toxicidad por beta-bloqueo. Llegan con 40 de frecuencia y están con una PA en 60 sobre 50. Ahí es hidratación y dejar que el cuerpo comience a metabolizar. Ahí es criterio, ¿no? Si es un paciente que es muy anciano, pues se queda. Si tú ves de que es un paciente adulto que recuperó presión y puede descansar en su casa y monitorizar en casa, o que Última pregunta, doctor. ¿En cuánto tiempo se debería realizar la prueba en mesa basculante o qué consideraciones se debería de tener? la prueba de mesa basculante, esto usualmente lo hacen los cardiólogos. Y ellos lo van a hacer en pacientes estables. ¿No? Lo van a hacer en el paciente estable, en el paciente que ya no está en emergencia. Y lo que quieren ver es si usualmente en estos síncopes que pueden ser recurrentes. En el paciente con síncope por única vez no lo hacen. Pero en el paciente que hace síncopes recurrentes sí hacen la prueba de mesa vascular. Es un procedimiento que hacen los cardiólogos y de manera electiva. Muchas gracias, doctor Villarán Valdivia Ricardo, por esta interesante ponencia. Síncope de emergencia y dolor torácico. Le damos las gracias. Sí. Muy bien, muchísimas gracias y al Consejo Regional de Huaraz por la oportunidad de poder dirigirme a ustedes. A usted, doctor, muchas gracias.